Los bocados de marshmallow explosión de Choco Maravilla de Judy son un cereal de arroz sabor chocolate. Estas llamadas delicias sabrosas son conocidas por el personal de la Fundación SCP, bajo la designación de SCP-2983. Como sugiere el nombre del producto, este cereal para el desayuno anómalo no solo tiene supuestos vínculos con el Dr. Wondertainment, ya sea un individuo anómalo que puede alterar la realidad o una empresa de fabricación anómala, sino que también contiene malvaviscos deshidratados en diferentes formas variadas. Desde que supo de SCP-2983, la Fundación SCP ha monitoreado los manifiestos de entrega de camiones que van a supermercados y tiendas de comestibles en gran parte de Europa, buscando envíos de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites. Se instruye a los rastreadores web de la Fundación para monitorear la actividad en línea en busca de menciones de SCP-2983 o palabras clave relacionadas para determinar el origen y destino de los envíos. La Fundación ha estado observando de cerca a los conductores de entrega, las conversaciones en línea y enviando agentes encubiertos para visitar las tiendas sospechosas de acosar a SCP-2983. Estos agentes suelen hacerse pasar por representantes de aseguramiento de calidad corporativa o de producto. Al descubrir cualquier punto de venta minorista que posea cajas de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites, un agente encubierto de la Fundación alertará a una unidad de recuperación para requisar estas cajas bajo el pretexto falsificado de un retiro de producto. Los agentes han notado que muchos empleados de venta al por menor que presencian este proceso a menudo no requieren amnésicos después. Esto se debe no solo a que no representan un riesgo de seguridad para la Fundación, sino también a que su trabajo en servicio al cliente es suficientemente tortuoso. Interactuar con el público en general, a diario, es su propia prueba, y no debería ser agravada por los efectos de los amnésicos administrados. Una vez que se rastrean y aseguran cualquier instancia de SCP-2983, las cajas recuperadas se entregan en el sitio 55, donde se catalogan y almacenan junto con otros artículos anómalos de bajo riesgo. Se permite la incineración de las cajas de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites si alcanzan su fecha de vencimiento o si la capacidad de almacenamiento del sitio 55 se llena con un exceso del producto. Actualmente, la Fundación no ha podido rastrear el origen o la instalación de fabricación que produce SCP-2983. Los almacenes minoristas que reciben el cereal anómalo no aclaran su procedencia. El personal no puede explicar cómo llega el producto a sus instalaciones, cómo se almacena o cómo se carga en los camiones de entrega. Aún más desconcertante, algunos conductores informan que no recuerdan haber cargado nunca envíos de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites en sus vehículos. Sin embargo, cuando llegan a las tiendas, las cajas aparecen misteriosamente a bordo, listas para entregar. Cuando se les pregunta por qué estos envíos no se marcan como sospechosos, la mayoría de los conductores responden que no les pagan suficiente para cuestionar el cereal de desayuno para niños. El producto anómalo en sí está contenido en cajas que están decoradas con la imaginería típica asociada con la marca Dr. Wondertainment. Además del caprichoso diseño, las cajas de SCP-2983 presentan la representación de una figura femenina humanoide. Se cree que este personaje representa a Judy, la homónima del cereal Judy's Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites. Más allá de ser simplemente una mascota, la Fundación SCP considera a Judy, o Judy la Lengua, como una persona de interés en relación con SCP-2983, referida como persona de interés 386-1022. En las cajas del producto, se muestra que ella tiene una lengua inusualmente grande, mirando hacia arriba con ambos brazos extendidos, en un gesto hacia un arco de 6 formas diferentes de malvaviscos sobre ella. Los expertos en simbología de la Fundación SCP han examinado a fondo el arte en las cajas de SCP-2983. Creen que han identificado una conexión deliberada entre las formas de los malvaviscos en Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites y varias otras anomalías vinculadas al Dr. Wondertainment. Según investigadores de la Fundación, 5 de las 6 formas de malvavisco corresponden a diferentes SCPs. Se cree que los malvaviscos en forma de pez representan a SCP-527, un humano anómalo con cabeza de pez. Aunque no posee otras propiedades anómalas, tiene un tatuaje que dice lo siguiente: Señor Pescado de los Pequeños Señores, registrado por el Dr. Maravillas. Los pequeños señores parecen ser un grupo conectado de anomalías humanoides producidas por el propio Maravillas o la compañía.
SP2983, también presenta malvaviscos en forma de luna creciente. Se cree que está en conexión con SCP-917. Esta anomalía es un anciano humanoide que sufre de artritis moderada. Partes de su rostro pueden aparecer o incluso desaparecer por completo, de acuerdo con el ciclo lunar. Al igual que el mencionado señor Pez, SCP-917 posee un tatuaje similar que lo identifica como Señor Luna, y nuevamente lo identifica como un pequeño señor creado por el Dr. Maravillas. La presencia de malvaviscos con forma de trompeta en el cereal anómalo desconcertó a los expertos en simbología de la Fundación SCP. Eso fue hasta que más tarde se descubrió durante las pruebas que estos malvaviscos contienen la mayor concentración de minerales de cualquier otro ingrediente en SCP-2983. Esta conexión, junto con los frecuentes vínculos de los malvaviscos con la serie Little Mister, llevó al personal de la Fundación a concluir que las trompetas hacen referencia a SCP-696, también conocido como Señor Brass, un robot de estaño brevemente adorado por miembros de la Iglesia del Dios Roto. Los malvaviscos en forma de calavera fueron un poco más fáciles de interpretar. Se cree que están vinculados a SCP-1007, otro de los humanoides anómalos del Dr. Wondertainment. Este pequeño señor, referido como Señor Vida y Señor Muerte, posee habilidades anómalas únicas propias. SCP-1007 envejece a una tasa de 1 año por minuto, y una llave, SCP-1007-1, puede ser insertada en su espalda para manipular manualmente su edad. Varios de los malvaviscos con forma de dulce en SCP-2983 se destacan no solo por su alto contenido de azúcar, siendo el ingrediente más dulce del cereal, sino también por sus formas, que parecen aludir a SCP-2396. Este miembro de los pequeños señores, conocida como Señorita Dulzura, muestra sus habilidades anómalas al consumir azúcar. Al consumirlo, cualquier hombre en las cercanías huirá de ella. Si hace contacto físico directo con un hombre adulto durante este tiempo, su víctima entrará en coma diabético, independientemente de cualquier historial previo de diabetes tipo 1 o tipo 2, o la falta de este. SCP-2396 también es capaz de manifestar pequeños dulces alrededor de su entorno inmediato, y si un humano consume estos, su fisiología se reescribe por completo, convirtiéndolos en un pedazo de caramelo duro. Hay un sexto tipo de malvavisco en SCP-2983, posiblemente el ingrediente anómalo más extraño del cereal. En gran parte, porque estos malvaviscos no tienen una forma discernible, porque son invisibles. Esto ha dificultado a los investigadores analizar sus propiedades o contenido nutricional, y al Departamento de Simbología conectarlo con otros SCPs vinculados al Dr. Wondertainment. La única otra pista es que este tipo de malvavisco invisible se denota en las cajas de bocados de malvavisco Choco Wonder Explosion por el contorno punteado de un círculo. Siendo este el único símbolo de los malvaviscos invisibles, algunos investigadores concluyeron que estaba vinculado a una anomalía aún no encontrada por la Fundación. Comenzaron a circular teorías sobre alguna futura creación del Dr. Wondertainment, aún no vista que era de alguna manera circular o esférica, y que una vez que la Fundación hubiera contenido esta nueva adición aún por lanzar a los pequeños señores, su imagen aparecería en las cajas de SCP-2983, y los malvaviscos circulares invisibles se harían visibles. Por casualidad, un investigador que buscaba anomalías relacionadas con el Dr. Wondertainment en los archivos de la Fundación SCP, encontró una que creían podría estar conectada con estos malvaviscos invisibles. SCP-2287 es un humanoide sin cabeza que actualmente se encuentra en una cámara de contención estándar. Al igual que los demás, lleva una etiqueta tatuada similar que dice Señor sin cabeza de los pequeños señores registrados por el Dr. Wondertainment. El investigador notó que por eso había malvaviscos invisibles en el SCP-2983. Estaban destinados a representar la cabeza perdida del SCP-2287. Las propiedades anómalas del SCP-2983 van más allá de sus conexiones con otros SCPs. Las cajas de los bocados de malvavisco Judy's Choco Wonder Explosion presentan información nutricional con altos niveles de nutrientes que normalmente no se encuentran en cereales para el desayuno comunes. Las pruebas muestran que los malvaviscos en forma de pez contienen altos niveles de omega 3, un nutriente que generalmente solo se halla en la carne de pescado, tal como se indica en la caja. La caja afirma que el cereal es rico en vitamina B, a pesar de que esta vitamina se encuentra más comúnmente en productos de cerdo y aves de corral.
También se ha encontrado vitamina D3 en estos malvaviscos con forma de cráneo, así como una alta concentración de calcio. Mientras tanto, en contraste con productos no anómalos similares, el SCP-2 1983 tiene un conteo de calorías muy bajo. Los niveles de azúcar, grasas y carbohidratos en el cereal son tan bajos que entran en conflicto con el valor nutricional conocido de muchos de sus ingredientes, como huevos, azúcar, chocolate, jarabe de maíz y almidón de maíz. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual se han alterado estos valores, pero los investigadores de la Fundación teorizan que un factor anómalo en la producción de los bocados de malvavisco, Choco Wonder Explosion, podría ser responsable. Aunque esto puede no parecer una amenaza significativa para el público, ni justificar los esfuerzos de la Fundación para recolectar cajas de cereal aparentemente inofensivas, la contención de SCP-2983 sigue siendo una prioridad máxima por varias razones críticas. Por un lado, la Fundación aún desconoce los posibles efectos a largo plazo en la salud por el consumo prolongado de los bocados de malvavisco Choco Wonder Explosion de Judy. Por otro lado, los motivos y objetivos exactos del Dr. Wondertainment, ya sea que se trate de una empresa o de un individuo, aún no están claros para la Fundación. Y por una tercera razón por la que la Fundación desea prevenir el acceso del consumidor a este producto, canta. Cuando los bocados de malvavisco explosión de chocolate de Judy se colocan en un tazón que contiene al menos 227 ml de leche, los malvaviscos deshidratados en SCP-2983 comienzan a moverse y emitir vocalizaciones. Durante las pruebas, se observaron anomalías donde se cantaron canciones que generalmente se enfocan en la importancia de la higiene dental adecuada, los beneficios del ejercicio regular, el consumo de una dieta balanceada y otras elecciones de estilo de vida consideradas saludables. Una vez que su canción ha concluido, los malvaviscos volverán a su estado inerte, no animado, y cesarán cualquier comportamiento anómalo adicional. Aunque SCP-2983 es de baja amenaza, presenta un peligro. Si este producto permaneciera disponible para el público y las personas fueran testigos de esto, correría el riesgo de exponer la existencia de anomalías al mundo. Si alguien, incluido un niño, ve que los malvaviscos cobran vida y cantan al exponerse a la leche, la Fundación SCP puede registrar completamente la casa del testigo y confiscar el cereal ilegal. Se deben administrar amnésicos a testigos de las propiedades anómalas de SCP-2983, activándose para evitar que el conocimiento de la actividad anómala se vuelva público. Para observar los efectos de consumir SCP-2983, la Fundación solicitó sujetos de prueba. Con la cobertura de una encuesta de investigación de mercado, se invitó a niños menores de 12 años a probar tazones de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites, preparados con menos de 227 ml de leche. La retroalimentación entre los participantes fue consistente. Los niños afirmaron que SCP-2983 estaba delicioso. Algunos incluso lo describieron como el mejor cereal de todos los tiempos. Se realizó una prueba idéntica, pero con adultos en lugar de niños. El resultado de consumir SCP-2983 por personas mayores de 12 años es consistente pero difiere completamente de las reacciones de los sujetos más jóvenes. Se informa que SCP-2983 tiene un sabor similar a la avena sin endulzar para las personas mayores. Los investigadores intentan sin éxito triangular el origen de SCP-2983 al rastrear tendencias e incidentes relacionados. Se ha sabido que las cajas de Choco Wonder Explosion Marshmallow Bites se manifiestan dentro de supermercados de diferentes tamaños y cadenas, en gran parte de Europa Occidental. Esto ocurre sin un patrón discernible, a veces apareciendo ya en los estantes, otras veces en los almacenes, y en otras instancias, entregado junto con otras existencias en la parte trasera de los camiones de entrega. Sin embargo, los rastreadores web de la Fundación SCP, buscando menciones de SCP-2983, lograron descubrir información crucial. El cereal anómalo también se puede comprar en línea. El Dr. Wondertainment tiene una tienda en línea. Sin embargo, la mayoría de los navegadores web convencionales no pueden acceder al sitio web. Más notablemente, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera GX, Safari, Mozilla Firefox y varios otros navegadores ampliamente utilizados no pueden acceder al sitio https://wondertainment.censurado.
Específicamente, la página del producto para SCP-2983 se puede encontrar en la Uniform Resource Locator suites.wondertainment. Censurado, Chaco Wonder. La página del producto correspondiente a los bocados de malvavisco, explosión de Choco Maravilla de Judy TM, ha estado bajo observación de la Fundación desde su descubrimiento. Los esfuerzos por rastrear a los creadores del sitio o cualquier servidor donde esté alojado han sido infructuosos. Sin embargo, el 1 de julio de 2002, se publicó un mensaje en la parte inferior de la página web anunciando un sorteo de un producto desconocido del Dr. Wondertainment. El anuncio animó a los usuarios a ingresar un código de las cajas de SCP-2983 para tener la posibilidad de ganar. Esta actividad atrajo la atención de la Fundación SCP, y las cajas del cereal anómalo comenzaron a aparecer con códigos promocionales. Constaban de 6 caracteres cada uno. No obstante, los códigos consistían principalmente en símbolos y caracteres esotéricos imposibles de teclear. Conocidas como runas de Shibboleth, estas solo podían recrearse si se habían observado directamente. Esto impidió que la Fundación desplegara bots para ingresar combinaciones aleatorias de letras y números. La única manera de participar en el sorteo era comprar muchas cajas de SCP-2983 para probar sus códigos. May Waters, la investigadora principal del proyecto, fue encargada de catalogar e ingresar los códigos hallados en las cajas de cereal. Dado que la Fundación no tenía idea de qué era el premio Wondertainment o cuán peligroso podría ser, al equipo de investigación de SCP-2983 se le asignó un aumento presupuestario de $20,000. Luego esto se incrementó a $100,000 después de que más y más cajas de SCP-2983 comenzaron a manifestarse en tiendas a través de Alemania y Austria. El investigador Waters tuvo que solicitar un aumento presupuestario adicional a $900,000 cuando las manifestaciones aumentaron y las cajas aparecieron en Francia, Bélgica e Italia. Cualquier aumento adicional estaría sujeto a la aprobación del Consejo O5, aunque las cajas de SCP-2983 parecían estar propagándose por la mayor parte de Europa, incluyendo las Islas Británicas y partes del norte de África. Esto prosiguió durante 2002 y hasta 2003. El 18 de febrero del siguiente año, se publicó un mensaje de actualización en la página del proveedor SCP-2983. Explicaba que la sede del Dr. Wondertainment, Wonderworld, un parque temático extradimensional del tamaño de una ciudad, se accede desde Boston, Massachusetts. Expandió su departamento de dulces y consumibles por la alta demanda. Esto llevaría a una gran afluencia de mordiscos de malvavisco, de la explosión de Choco Maravilla de Judy y a 3 nuevas líneas de cereal anómalo. Delicias tropicales paradisíacas y frutales de Judy TM. Crujientes de brownie con mantequilla de cacahuete de Judy TM. Y los deliciosos bocados de galleta Graham con miel de Judy TM. El anuncio también prometió códigos adicionales para ganar premios especiales. Y si alguien encontraba todos estos, ganaría un super ultra mega premio aún más anómalo de cereal cantante, incluyendo estas nuevas variaciones que rápidamente comenzaron a aparecer en el mundo. Esto representaba un potencial desastre no mitigado para la Fundación. No solo estos productos anómalos se estaban haciendo aún más fáciles para que los civiles los obtuvieran, sino que la Fundación aún no estaba más cerca de saber cuáles eran los premios prometidos. Se llevó a cabo una reunión del Consejo O5, donde aprobaron la asignación de $120 millones adicionales al investigador Waters y al equipo SCP-2983. La obtención de los premios anómalos se consideró una prioridad extremadamente alta, tanto que SCP-2983 fue reclasificado como una anomalía de clase Keter. Tomó varios meses de trabajo desde redondear cajas hasta ingresar códigos inútiles y catalogarlos, pero finalmente el investigador Waters pudo obtener un resultado. Recibió 4 correos electrónicos misteriosos de una cuenta inrastreable vinculada al Dr. Entertainment, sin haber proporcionado su dirección de correo electrónico. Al abrirlos, descubrió que había ganado premios inesperados. Después de ingresar códigos exitosos, los premios fueron los siguientes: un juguete con una función antimemética, que venía con una nota que decía: un juguete que no puedes recordar completamente, ahora puedes experimentarlo como si fuera la primera vez, cada vez. Se cree que este objeto anómalo tiene alguna conexión con SCP-909, un joven que sufre de amnesia anterógrada permanente que le impide recordar cualquier información a menos que se escriba. Se cree que es otro de los pequeños señores de Wondertainment, también llamado Señor Olvidadizo.
El investigador Waters obtuvo como segundo premio una caja de verdad o falso del Dr. Wondertainment, la cual contiene aparentemente un número infinito de tarjetas de trivia. Los expertos del equipo de investigación, SCP-2983, identificaron una conexión entre estas tarjetas y SCP-2284, un hombre cuyas propiedades anómalas obligan a cualquiera a su alrededor a creer cualquier afirmación que él haga. Al igual que los ejemplos anteriores, SCP-2284 también es parte de la serie Little Misters, conocida como Señor Mentira. Al adquirir el próximo premio, al investigador Waters se le presentó una papa de plástico que aumentaba su temperatura al contacto con la piel humana. No obstante, el objeto no causaba quemaduras, aún alcanzando temperaturas que normalmente provocarían lesiones graves. Una nota junto a él vinculaba este premio no solo a otro pequeño señor, sino también a un grupo de interés anómalo completamente distinto. Los investigadores ya estaban al tanto de SCP-644, también conocido como Señor Caliente, otro humanoide anómalo que puede determinar si una persona tiene hijos biológicos y detectar los deseos de los niños. Se asumió que esta papa caliente era una referencia deliberada a SCP-644. Sin embargo, la nota adjunta decía: justo cuando piensas que esta papa se ha calmado, este tubérculo almidonado y caliente te sorprenderá al no estar fresco aún. El final de la nota referencia claramente al colectivo de arte anómalo. ¿Ya somos geniales? 100 Uriosamente, A. Guleu. 100. Y fue responsable de la creación de S-100-P-2635, una papa roja cruda que puede matar a la mitad de los miembros de una organización si permanece en su posesión durante un año completo. 100 Cualquier persona que posea S-100-P-2635 durante más de un año también morirá, de ahí su apodo de la papa 100 aliente. El cuarto premio, los chops escalofriantes de Chuck Chatter, eran dientes a cuerda que comían cualquier comida de juguete en su camino. Esto parecía ser una referencia directa a otro pequeño señor, Señor Hambriento o SCP-913 para la Fundación. SCP-913 posee una condición anómala que le hace entrar en un estado de trance y comer cualquier cosa a la vista a menos que se le alimente con la ingesta calórica diaria promedio de un humano cada 2 horas. Luego de recolectar los 4 premios especiales indicados en el anuncio de la página del producto, SCP-2983, la investigadora Waters recibió otro email confirmando que recibiría el Super Ultra Mega Premio, prometido en 3 a 5 días hábiles. Tras recibir este email, la investigadora Waters se dejó confinar en una cámara de contención humanoide estándar y pidió al personal tratarla como un humanoide anómalo hasta la llegada del premio. El premio era un cilindro envuelto en papel morado y amarillo. No había propiedades meméticas, antimeméticas o cognitopeligrosas. En realidad, el objeto no tenía nada anómalo. Al abrirlo, dentro, el investigador Waters descubrió un póster que representaba al grupo de performance musical anómalo, Los Pequeños Señores, con un mensaje en la parte posterior y un marcador permanente. Después de determinar que era seguro, se permitió al investigador Waters conservar el póster y colgarlo en la pared de su oficina, antes de que pudiera ser neutralizado. Hasta hoy, no han habido más sorteos de premios relacionados con SCP-2983. En la parte posterior del póster estaba escrito el siguiente mensaje: May, el espacio en este póster no alcanza para expresar lo mucho que significas para mí. Nunca te he conocido, pero siento que nos conocemos de alguna manera cósmica. Nunca esperé que alguien pudiera haber comprado tanto cereal, pero tu lealtad a la marca ha sido nada menos que un espectáculo. Puedo concluir que eres un filántropo consciente de la difícil situación de los catalizadores de dulces y has estado invirtiendo mucho dinero para ayudarnos a salir del atolladero en el que hemos estado por décadas. Lamento si un simple póster es un regalo demasiado pequeño de mi parte para ti, como imagino que te parecería, pero te aseguro que tus contribuciones han sido más que notadas. May Waters, segundo fundador del Departamento de Dulces y Consumibles, busca tu nombre en productos próximos y espera conocerte en persona. El mensaje fue firmado por Judy la Lengua, la mascota que aparece en las cajas de SCP-2983. Visita el Patreon del Dr. Bob y hazte investigador junior ya. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como S100, P100, Inco 0, 73, 100 Ocolate, explosivamente, 100 Aliente.